Panicuna, Wawrikuna. ¿Qué hacer si hay ganas de enseñar y hay ganas de aprender de los estudiantes? La clase se da. Kayarishu. Empecemos. Hoy día estudiamos el morfema enclítico wan. Repito que estamos con los morfemas enclíticos nominales. No estamos tocando los verbales. Este morfema es multifuncional. Una función, conjunción copulativa y este morfema va enclítico en el primer elemento de la función. Ejemplo, Ayruan Mishi Pukyayan. El gato y el perro y el gato juegan. Ayruan. Ese wan va enclítico en el primer elemento, no en el siguiente elemento. Allí está la diferencia entre el quechua y el castellano. Cuando hablamos en quechua, la conjunción copulativa, wan, va en el primer elemento. Ayruan, el perro, y ahí el i va junto. Pero en el caso del castellano, va en el habla con la siguiente palabra. A esas funciones llamamos sirremas. Repito, Ayruan Mishi Pukyayan. Compañía equivale a la preposición con. Yayawan pirgata sharitzi. Con mi padre levanto la pared. Yayawa, con mi padre. Medio o instrumento, con. Umiwan, iskuwan, pirgayay. Hagan la pared con piedra y cal. Rumiwa, iskuwa. Moda, el cómo. Kuyainiwan, rikaj. Te cuido con mi amor. Kuyainiwa, con mi amor. Yapan shungowan kuyaj. Te amo con todo mi corazón. Bien, nos estamos dando cuenta que el sirrema quechua es diferente del sirrema castellano. Causa equivale a las preposiciones castellanas con, por, de. Tamyawan tukyu yuri. Con la lluvia nace el hongo. Tamyawan. Hankagam alaywan chukurushka yaku. La nieve es agua congelada por el frío. Alaywan, por el frío. O pueden decir con el frío. Chapiwanmi Rishianki. Estás enfermo de paludismo. Algunos dirán con paludismo, pero usamos también de paludismo. Chapiwan. Estás enfermo de paludismo. Rupaiwan, Tamyawan, Turmaniyay, Yurikan. El arco iris aparece con el sol y la lluvia. Karka, Roshniwan, Chuspita, Ayrichinzik. Ahuyentamos la mosca con el humo de bosta. Ranwan, Noga, Rerinakunzik.
tú y yo nos conocemos recíprocamente. Warakawan pumata circo. He espantado al puma con la onda. Airitsi. Allí están los elementos de este verbo. Airi, si, y luego la final del infinitivo. Ahuyentar. Carca, bosta. Puma. En español lo pronunciamos como palabra llana. Puma. Oshni. Humo. Reginakui. Conocerse recíprocamente. Y también hay los elementos Regi, Naku y luego la final del infinitivo. Rupai, Inti, Sol. Podemos decir Rupai como astro, Inti como astro y como también un elemento importante que nos da la vida. Por eso decimos Padre Sol. Tamia, lluvia. Turmayay, arco iris. Waraka, onda. Yurikai, aparecer. El morfema enclítico wan y la base léxica forman un solo sintagma oral y escrito. Por ejemplo, Rumi kunawan. Rumi, piedra. Kuna, morfema plural. Wan, con las piedras. Gamwan noga, tú y yo. Repito, el morfema enclítico, ya la palabra enclítico indica que no está el elemento separado. Entonces va con el primer elemento. Gamwan. Hay que tener cuidado, los bilingües quechua y español, cuando hablamos estas dos lenguas, son diferentes. El español es muy preposicional o anteposicional y el quechua es una de las lenguas posposicionales, aglutinantes. Bien, nuestra clase ha terminado. Envíen sus comentarios, son bienvenidos. Panicuna Wauwicuna. Ahora, hasta pronto. Ayguayá.